¿Cómo están? Gusto saludarlos. Llegan los miércoles y claro, tenemos siempre material fresco en las manos. Agradezco mucho a los autores que nos hacen llegar sus textos, agradezco mucho a quienes confían en el programa para que podamos presentarlo de la manera más cordial. Para nosotros es un honor que nos envíen su material y nosotros podamos hablar de él, presentarlo. Agradecemos y siempre ponderamos el hecho de que haya profesionales que dediquen su tiempo a dejar, como digo siempre, un legado maravilloso para nuestra humanidad. Y el día de hoy estoy en compañía nuevamente de una gran mujer. Ella es comunicadora social, conocedora de temas tan interesantes como, por ejemplo, la docencia, que sin duda alguna es un absoluto desafío. Hacer docencia es un desafío. Es fácil pararse al frente y ser el sujeto saber y vaciarle a la gente tus conocimientos sin detenerte ni un minuto a escuchar el punto de vista de ellos y hacer lo que se llama justamente este libro, Feedback. Le doy la más cordial bienvenida a Rosario Clavijo Montesinos, de nuevo en el programa. Rosario, gracias de verdad por seguir produciendo para el país. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Verónica. Muy contenta de estar en este lugar, que además es muy agradable y donde uno se siente como en casa, agradeciéndoles esa oportunidad que generalmente no se nos brinda, y hay muchos aportes que quedan en el olvido o que no pasan desapercibidos. Cierto, pero aquí, tú sabes, es para mí un honor. Siempre pueden hacerme llegar su material y nosotros con gusto lo hacemos. Acá no hay cobro alguno, simplemente el valorar al profesional en ese trabajo que está haciendo. Tú eres comunicadora social, eres abogada, pero además tienes un doctorado en Ciencias y Humanidades en el convenio Andrés Bello. Y ahora eres docente universitaria también. 20 años. 20 años. ¿Emérito ya? Todavía no. Todavía, ya te van a hacer entonces. Bueno, docente universitaria, qué desafío ser docente, ¿no? Más ahora que la juventud está llena de ideas, de iniciativas, no se queda quieta, su vida fluye tan aceleradamente, y llegar a quererle dar una charla y enseñarles algo que de repente, bueno, ¿cómo nace esta idea? Bueno, hace algún tiempo, hace unos 8 meses me invitaste, te estaba hablando que había terminado un doctorado. Sí. Entonces, precisamente para el doctorado tenía que presentar ya para la titulación las publicaciones, pero como ahora hay tantos requisitos, el tema del ICBN y muchos otros aspectos, entonces, como estaba hablando hace un momento con el productor, este es el libro que ha salido, aunque no lo creas, pues en 2 meses encerrada en una habitación, recordando todos los momentos mágicos en el aula. Se cumplió el requisito y bueno, hace poquito, en siglo XX, recibí el título de doctorado. Entonces, ha sido hecho en tiempo récord, reúne experiencias muy lindas. No es mi tesis era un libro que se llama Tejiendo Textos. Claro, que lo hemos presentado, claro que sí. Son estrategias lúdicas en educación superior. Es cómo el docente puede utilizar una serie de recursos didácticos para la educación superior, para los jóvenes que están en la universidad, porque como tú decías, parece algo fácil. Cada día se hace mucho más difícil porque ese docente que está frente a los estudiantes es un tipo que no va a causar atención de nadie, porque los estudiantes, pues hay cosas más interesantes en el celular, hay cosas más interesantes en su mente. Entonces, ¿cómo entramos en la batalla con ellos, no es cierto?, para capturar su atención. Me gusta el concepto lúdico. Lo lúdico es siempre aquello que está vinculado al juego, al entretenimiento. Lo lúdico en psicología es justamente llegar al ser humano a través de los juegos. Y claro, llegar al estudiante de pregrado como docente a partir de los juegos es un desafío, porque además estamos ante una cultura que considera que todo lo que es entretenimiento no es cultura, no es formación, no es educación y menos academia, ciencia. Tú estás desafiando con esto. Sí, porque se ha hecho, precisamente para la tesis anterior, se ha hecho un estudio con algunos docentes, no solamente con los estudiantes, pero hay muchos docentes que consideran lo lúdico como técnicas dinamiqueras, que le restan seriedad a la clase. Correcto. Cuando lo lúdico no solamente es juego, es lo que logras con el juego, es decir, esa sensación de placer, de gozo, y cuando llegamos con esas sensaciones, pues logramos
digamos, instaurar en el chip del estudiante conocimiento significativo, que es de eso que se trata, ¿no? En los pequeños contactos que tenemos con ellos, podemos aprovechar insertando en el chip este conocimiento significativo, porque ya las clases aburridas en el aula, pues más bien lo que generan es bulia, ese aburrimiento constante en la que viven nuestros jóvenes, porque antes de trabajar ahora en el aula con los jóvenes, pues lo que tenemos que hacer es saber quiénes son ellos, ¿no es cierto? Me encanta tu primer título, tu primer capítulo, porque además echas mano un poco de la psicología, que es mi ciencia. Estás hablando de descubrir el perfil del estudiante. Y aquí nos hace referencia a lo que es fundamental y que nadie lo toma en cuenta, que son las inteligencias múltiples. La gente piensa que es inteligente aquel ser humano que es callado, que es, no sé, estricto, que es cohibido, es que es inteligente, dicen. Y no es así. Hay muchas formas de inteligencia. Exacto. Y no sabes qué, es un placer estar contigo porque tú tienes una inteligencia lingüístico-verbal que haces y deshaces y nos hace sentir muy bien, pero como tú decías, por ejemplo, en el caso mío salí del Instituto Americano en aquellos tiempos, y en aquellos tiempos, que creo que ahora es lo mismo en los colegios, habían 3 niveles de inteligencia: los de físico-matemáticos, que eran los brillantes, los químico-biológicos, que eran más o menos, y los de socioeconómicos, que se supone que no éramos tan inteligentes. Pero por suerte, Howard Gardner descubrió las 8 inteligencias múltiples. Cada quien hay la inteligencia lingüístico-verbal, la matemática, la espacial, la corporal, la musical, incluso la naturalista, y es más, se ha avanzado tanto en este tema de las inteligencias que ahora tenemos la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo en el aula vamos a tratarlos a todos como si fueran uno solo? Tenemos que trabajar con sus distintas inteligencias. Y no hay nadie que no sea inteligente, porque recordarás que en nuestra época, porque somos contemporáneas, ¿cierto? En nuestra época, yo era de las burras, pero de las burras. Por eso ahora que tengo maestrías, doctorado, cuando nos reunimos en el curso me dicen, pero ¿y vos cómo? Bueno, pues porque no abriste tan burra, digamos, pero es así como te catalogan constantemente, indisciplinada, tonta, no sabes, no puedes, y es otro tipo de inteligencia la que tienes. Y lo mismo a nivel ya pregrado, los alumnos, algunos que no los puedes tener quietos, son muy dinámicos, ellos están atentos, se aburren rápidamente. Debes generar estrategias para captar la atención de todos ellos. No olvidemos que estamos en la época de los millennials, ¿no? Entonces es un desafío mayor. Entonces el docente que quiere utilizar estas estrategias, lo que tiene que hacer es conocerlos. Y recordando un poquito los aspectos positivos y negativos que tienen los millennials, son muy inteligentes, son hiperactivos, tienen atención dispersa, son muy emotivos, pero andan constantemente con el aburrimiento en las espaldas. Correcto. Por tanto tienes que hacer contacto con él, y qué mejor que utilizar estrategias lúdicas, estrategias de juego. Aquí van a encontrar, por ejemplo, el tema Espera un ratito, porque quiero ir paso a paso. Y aquí, para los docentes que nos están viendo en este momento, que esto va a ser un material ideal para ellos. Acá haces una descripción de qué cosa es lo que le gusta y lo que no le gusta, qué aprende mejor y cuál es la inteligencia, qué destaca cada uno de estos jóvenes. Por ejemplo, dices, me has dicho que yo tengo inteligencia lingüístico-verbal. Lingüístico-verbal, aquí está. Ya, dice, le gusta leer, escribir, contar cuentos, hablar, memorizar, hacer puzzles. Es decir, ese es el tipo de persona con esta característica, y cómo puedes llegar a ello. También qué destacan en ellos y cómo aprenden mejor. Exacto. O sea, estás haciendo una descripción, digo, para los docentes que quieran adquirir el libro y sepan qué es lo que van a encontrar. Exacto. Ahora sí me paso al segundo capítulo y haces una historia, una planificación en el capítulo 2, ¿sí? Ajá, una planificación. ¿De qué? Ajá. Bueno, el docente pues no es que va a ir a repetir de memoria el libreto que le han dado y ese es su programa. No, lo que tiene que hacer es, por ejemplo, vamos a darle de todo, pero no olvidemos que las nuevas tecnologías le pueden dar muchísimo mejores materiales que nosotros. Cierto. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, pues, fijar metas, nuestros objetivos, cuáles van a ser los temas de arranque, ordenar el contenido, adoptar técnicas,
y establecer los tiempos de evaluación y calcular los contenidos. Entonces, estratégicamente se puede trabajar todos esos elementos. Ahora, después tienes ahí ya algunas ideas, como por ejemplo el taller de GPS, tienes el taller Alicia, afilar el hacha, cuentos de Oriente y otro que es árboles, arbolitos. ¿De qué se trata esto? ¿Recuerdas que teníamos un gran maestro de la excelencia que era Miguel Ángel Cornejo? Él decía que en estos años, lamentablemente él ya no los vivió, decía que había que, ¿cómo podemos enganchar a los estudiantes? Los podemos enganchar a través de historias primero y segundo, a través de este paradigma. Es mejor que el estudiante salga con más preguntas que respuestas. Siempre. Entonces, aquí se hablan de una serie de historias. Por ejemplo, en el tema de Alicia, cuando le pregunta el gato que dónde va y ella no sabe qué camino va a tomar, y él le dice, pues no importa, porque igual no va a llegar a ningún lado. Son temas de reflexión, son pequeñas pastillitas para llegar al estudiante. Bueno, voy al capítulo 2 y ahí tienes la necesidad del diagnóstico, 3, y de la autoevaluación. ¿De qué me hablas ahí? Tenemos que evaluar no solamente al estudiante, sino también a los docentes. Los docentes tenemos que hacer maravillas en el aula. Conste que podemos ser grandes generadores de experiencias cristalizantes y paralizantes. Lo que tenemos que hacer es experiencias cristalizantes, llevarlos al máximo nivel, pero también somos los primeros que generamos experiencias paralizantes. Sin duda. Cuando descalificamos un trabajo, cuando le decimos, y así va a salir profesional, y esto le considera que está bien hecho, entonces tenemos nosotros también que en todo momento cuestionarnos, porque la gente piensa que nosotros somos los que enseñamos, y tú sabes bien que eso no es cierto, que nuestros grandes maestros son los estudiantes. Ellos cada día nos van resignificando las cosas, nos llenan de experiencias. Entonces, son aspectos fundamentales. Porque cada uno de los capítulos lo has ido matizando con una información. Y acá veo, no puedo creer que tú hayas sido tímida. Aquí está historia de tu timidez. Dice el material justamente, porque son así como unas páginas que colocas de reflexiones tuyas. Exacto. ¿Tú eras tímida? Completamente. No creas que antes de que entres he mandado un mensajito en el Facebook que estaba muriendo de nervios ante la entrevista, todavía quedan los resabios. ¿Ya? Y como el libro se llama Feedback y lo que queremos generar es lo que estamos generando contigo, por ejemplo. Una información de ida y vuelta. Exactamente. Cada capítulo está envuelto en historias personales para lograr ese contacto con los estudiantes. ¿Quién rompió tu timidez? ¿Quién rompió ¿Algún docente que haya marcado tu vida? No, mi jefe de prensa en Radio Ciudad. Ah, sí. Ajá, y es una persona muy connotada, muy profesional, Bismarck Imaña. Entonces, en esos tiempos que una comunicadora temblaba al momento de agarrar un micrófono, pues le tenía más miedo a él que a acercarme al que entonces era presidente y hacerle preguntas. Por tanto, pienso que él ha sido un gran maestro. A la mala, pero sí, ¿no? Por miedo. En ese momento uno piensa que sí, pero todo pasa por algo, ¿no es cierto? Hay maestros y maestros en la vida, ¿no? Exactamente. A ver, sigo viendo aquí algún material que vas presentando. ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas en el aula con los jóvenes? Porque aquí siempre existe el desafío, ¿no? El docente que es muy juguetón hace que se pierda el respeto, la respetabilidad, la distancia, porque seguimos creyendo que debiera haber una jerarquía entre el sujeto saber, que soy yo el docente, y aquellos ignorantes del mundo a quienes les voy a ir a dar clases. Y si eres muy juguetón y bromeas y hasta dices alguna vez alguna cosa que no es la apropiada, se cree que se pierde esa jerarquía. Lo que pasa es que como buena psicóloga, con el primero que tenemos que trabajar es con nosotros mismos, ¿no es cierto? Y a veces es por nuestra inseguridad que no queremos jugar en el aula, que no queremos innovar, y tenemos un mal concepto de lo que es el alumno, ¿no? Luminus. Sin luminus, luz, seres sin luz, y como tú misma dices, no son seres sin luz, más bien son
personas que nos pueden dar mayores luces, mayores perspectivas, y nosotros jugamos. Entonces uno piensa que jugar en el aula, eso se debe volver todo una chacota, y no es cierto. Las materias que ahora imparto en la UMSA, por ejemplo, se llaman Redacción 1 y Publicidad y Propaganda. Entonces, en publicidad se entiende que podemos hacer muchos talleres lúdicos, campañas, dramatizaciones, etcétera, pero cómo hacer en redacción, que es una cosa más seria y más formal, digamos, juegos, pues tengo más o menos 30 técnicas que en redacción podemos jugar, y los chicos juegan, y los chicos, y al final han trabajado más duro y se les ha quedado mucho del conocimiento. Por ejemplo, cómo ir al grano, que se paren entre dos, tienen que mirarse, escanearse los rostros, y les digo, en este momento, fíjense si hay algo en el rostro de tu compañero, y en el momento preciso que se están acercando, decimos, no, paremos ahí, pero ya hemos dado la idea de ir al grano, por ejemplo, con eso. Entonces son talleres muy... creas que vas creando para recreando, para creando cada y recreando de los talleres. Y da muy buenos resultados. Es fruto de una investigación doctoral, por tanto tiene la consistencia teórica, metodológica que se precisa, por tanto... Me voy al capítulo 8, que otra vez me llama profundamente la atención, se llama Taller para autoconocimiento y potenciar la autoestima. Cuéntame, por favor. Sucedía algo en las universidades públicas, gente brillante, gente muy interesante, pero con una autoestima por el piso. Digo sucedía porque en este año y en el anterior he visto que eso está cambiando un poquito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los docentes tenemos que trabajar en 3 áreas: teórica, práctica, actitudes y valores. En la teórica lo hacemos creo que bien, en la práctica más o menos, pero en lo que no trabajamos es en actitudes y valores. Cierto. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tan brillantes profesionales, tan brillantes estudiantes, pero con tan poca autoestima, con tan poca autovaloración, que no logramos que ellos surjan profesionalmente y se destaquen. Por tanto, en estos talleres potenciamos autoestimas, potenciamos el liderazgo, que es tan importante, se trabaja mucho el tema de trabajo en equipo, por ejemplo. Entonces es algo que se puede hacer, se necesita más que todo voluntad, amor y dedicación al trabajo, pero que se puede hacer. Si en la UMSA lo hacemos, son más de 100 estudiantes por aula, trabajamos en equipo y creo que ha dado buenos resultados. Me parece maravilloso. Acá estoy viendo familias ensambladas, es una de tus técnicas, equinoterapia, que es una novedosa técnica que se ha creado recientemente, 5 sentidos, lanzándose al éxito. Tienes otra, aquí veo una de agradecimiento, que dice con ceremonias místicas y respetuosas, proceder a la terapia de agradecimiento por todo lo bueno que la vida nos da. O sea, les haces un recambio conceptual de cabecita, y es verdad, como dices, sin embargo, ¿no? A veces nosotros mismas no estamos curadas de nuestros conflictos personales, los docentes mismos no están sanos y van a dar clases. Exacto. Yo escucho a mis alumnos decir, ay no, va a llegar ahorita el docente, y siempre llega enojado y siempre nos riñe y dice, me voy a desquitar con ustedes. Yo digo, por Dios, ¿qué clase de mensaje estás dando a tus alumnos si eres una persona infinitamente dañada, no has resuelto tus problemas? ¿Cómo vas a ir a enseñar a que la gente los resuelva también? Exacto. Generalmente un docente que no conoce ni la cara de sus estudiantes, y además tenemos también en algunas instituciones policiales y militares para los cuales el estudiante es un número, es un código, lo podemos ver en las evaluaciones. Eso ya con el constructivismo pues ha quedado, se supone que ha quedado en el olvido, pero incluso en la misma, sin hablar de estas instituciones, tenemos en las aulas universitarias aquellas personas que son, en nuestra jerga comunicacional, bustos parlantes, ¿no es cierto?, que vienen, dan su clase y no les interesa la retroalimentación, cuando ya hemos superado, se supone que estamos superando esas teorías. Entonces es fundamental un trabajo muy consciente con uno mismo. ¿No Ahora veo que no solamente estás dirigiéndote a los docentes presenciales, sino que además estás trabajando taller para interactuar en el aula virtual, para esos docentes virtuales que ahora también se han puesto de moda. Y hay una gran cantidad de ellos. Exacto. El gran problema
que tenemos es el siguiente: estamos años luz de los estudiantes. Nosotros somos migrantes digitales, ellos son nativos digitales, Cierto. pero el tema no es solamente que seas un nativo enseñando a otros nativos, sino que también utilices técnicas didácticas. La didáctica es el arte de enseñar. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo interactúas? No es comprarte un manual y hablar de los foros y hablar de las de los chats interactivos. Si no has generado inicialmente eso en el aula, pues cómo lo vas a, no es solamente traspasarlo, sino igual tienes que ponerle alma, vida y corazón, ¿no es cierto? Ahora ha revolucionado tanto el tiempo. Con mis estudiantes y como hacen varios docentes, estamos chateando hasta las 12, ya es mucho más interactivo. Por eso creo que el feedback ahora sí se puede dar en las aulas universitarias, pero requiere mucha vocación, mucha motivación de parte nuestra. Pero me encantan los conceptos que manejas, realmente es lindo oírte, es interesante. Mira, eso jamás lo había escuchado. Ellos son nativos. ¿Qué has dicho? Nativos digitales. Hay un autor que es Prensky que habla de los nativos digitales. Nosotros somos inmigrantes. ¡Qué horror! O sea, ni siquiera hemos llegado ahí, hemos caído. Ellos ya han nacido con eso. Qué fascinante, me encanta escucharte. De todas las historias que tú has plasmado en el entre medio de cada uno de los conceptos científicos que estás colocando acá, ¿cuál ha sido la historia que más intensa, el momento de transcribirla, te ha afectado, te ha traído al recuerdo algo muy fuerte? Mi mamá es una sobreviviente del cáncer, una persona muy valiente, entonces ha pasado ya su quimioterapia número 28. Y hay historias que narro 28, ajá. Entonces hay historias que esa historia, por ejemplo, que me ha costado mucho escribir. ¿En qué capítulo está? ¿La recuerdas? Está en la 63. ¿Micluti? Micluti, acá está. Ajá, ese es Micluti. Ahí tú relatas un poco lo que tu mami ha vivido. Y lo gran maestra que es mi mamá, aquí dice, por ejemplo, hay que ser delicada, no arbitraria, no hay mal que por bien no venga, Dios sabe lo que hace, no te preocupes, con eso no se acaba el mundo. Entonces, bueno, prefiero... Qué sabias palabras, qué mujer tan... Te está afectando, sí, te pido mil disculpas por tocarlo, pero creo que muy lindo. Y esto lo has colocado como parte de lo que es historia de mi madre y uno de los ponchos rojos. Exacto. Historia de mis madres y una de los ponchos rojos. Porque también trabajé en Achacachi y uno va con tantos estereotipos en su mente como docente y más bien cómo te enseñan los demás. Pero en esa misma página está mi profesora de básico, Nora Rendón, que está... Y tienes la foto con tu profesora de básico. Con mi profesora. ¡Qué maravilla! Les llamábamos, ¿no? Como ahora, ¿no? Que qué bien que los llamen de su nombre. En ese tiempo era señorita, ¿no ve? Con toda la... Pero... Y yo te cuento que me formé en el Santa Teresa y Ajá. nosotros les llamábamos por su nombre. Mi profesora era Aurora, la segunda era Rosario, qué bueno, y les decíamos por su nombre. Que es mucho mejor. Y estoy hablándote de hace 40 años atrás, pero ya usábamos los métodos. Pero eso es revolucionario. Sí, qué bien. Y sí, era un método, además este método personalizado, donde tú elegías la materia que ibas a avanzar en el día. Yo creo que es tan significativo aquello que después lo han aplicado como parte de la norma del Avenida Sillani, si no me equivoco, pero bueno, esto ya venía. Sí, era señorita profesora, ¿no? Con toda la reverencia, además, como rindiéndole culto al conductismo, ¿no es cierto? Alguien que está muy arriba y yo que estoy muy abajo y ahora cuando les llamas de su nombre y hay algunos, en la misma universidad te ha debido pasar, cuando le decimos doctor, licenciada, es como seguir, ¿no? Cuando lo que se busca es que estemos al mismo nivel, es un diálogo de saberes. ¿Cómo va a haber diálogo de saberes si estoy reverenciando a alguien? ¿Y cómo ellos van a sentir la confianza necesaria para preguntarte si tú ya estás por encima de ellos, haciéndoles entender que son gente ignorante? Qué bueno, qué lindo el material. Este es mío, ¿no? Porque me lo has mandado. Sí, este es mío y yo te agradezco porque me va a servir gracias. Mucho como docente. Para mí es un desafío ir todos los días a escucharlos a ellos. Es lindo, pero también es un desafío poder ser agradable y esto me va a ayudar mucho. Los docentes, ¿dónde pueden encontrar el libro? ¿Cuál es el precio?
El precio del libro es 50 bolivianos y lo pueden encontrar pues en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de comunicación, pero si se puede comunicar contigo si directamente. Se pueden comunicar conmigo directamente. Mi nombre es Rocío Clavijo, mi celular es 762-33-831, 762-33-831, o pueden, estoy también en Facebook, Rocío Clavijo Montesinos, Rocío con doble S. Correcto, Rocío con doble S. Y a mí me va a encantar, porque son experiencias muy bonitas que a veces no las encuentras en los libros, que es la experiencia la que te hace dar este tipo de aportes. Es muy sencillito, realmente podemos dar en el clavo con este texto. Creo que además que está aprobado, ¿no? Y ni siquiera es solamente para que nos quedemos ahí, sino es para que nosotros nos desafiemos. Exacto, para que en base a eso podamos recrear, resignificar y los propios docentes lograr sus propios mecanismos para acercarse al estudiante. Te agradezco mucho por haber estado en el programa. Quiero tener el honor de que me lo dediques, por favor. Para mí es siempre un gusto tenerte. Te agradezco de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, vea usted qué interesante, cómo tenemos siempre tanto que aprender. Los seres humanos estamos en pleno proceso de aprendizaje y acá justamente voy a agradecerle a Rocío que me obsequia este libro, pero además el desafío, ¿no? Nosotros estamos formando gente, eso no es sencillo, estamos formando futuras generaciones, en nuestras manos están jóvenes, chiquillos, niños, a quienes podemos dañar de por vida o a quienes podemos inspirar y motivar de por vida. No solamente es ir y poner, como ya sé todo, entonces voy a ir a dar una clase magistral. Siempre hay que aprender algo nuevo y sobre todo esta nueva generación que es tan desafiante. Hemos estado el día de hoy con este material Feedback de Rocío Clavijo, que ya lo puede encontrar en la Universidad Mayor de San Andrés, o si no, les repito el número telefónico, es 762-33831. Nunca dejamos de aprender. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, cumplimos con el auspiciador y enseguida regresamos.